familia MC Church, qué bendición poder estar aquí con ustedes y compartir los principios de Dios con ustedes. Cada principio que Dios tiene para nosotros es una oportunidad para que nosotros seamos bendecidos. Vamos a ver lo que dice en Salmos 1. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a mirar su palabra un poquito más. Dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mira que Dios tiene lo mejor planeado para nosotros, y que cada decisión que nosotros tomamos tiene que ser guiada por la palabra de Dios. El principio de la ofrenda y el diezmo es un paso de obediencia y una oportunidad de ejercitar nuestra fe. En Malaquías 3:10 nos dice Dios cómo ejercitar sus principios. Dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Resultado es lo siguiente: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios ha sido tan fiel conmigo y con mi familia. Cuando nosotros aplicamos los principios de Dios en nuestras vidas, Él tiene lo mejor planeado para nosotros. Mira lo que dice en Salmos 1:3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Si tú tienes esa determinación el día de hoy de ejercitar los principios de Dios en tu vida, te voy a invitar que des tu ofrenda o tu diezmo por mandando un mensaje al número que se ve aquí, por usando la aplicación Tidely, o por usando el sobre que ves en tu silla. Y mientras preparas tu corazón, te invito a ponerte de pie en este momento, y ¿por qué no oras conmigo? Di: Jesús, gracias por la oportunidad que me has dado de ejercitar tus principios. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy aplico esa sangre sobre mis finanzas. Yo declaro que seré próspero a través de tus principios y a través de ejercitar mi fe el día de hoy. Hoy declaro que yo soy próspero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mientras están ahí parados, voy a invitar a los niños a ir a sus clases. Sus maestros están listos para ustedes. Y los demás, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo por la vida de nuestro pastor, Pastor César Valdés? ¡Uhú! Buenas tardes, ¿cómo están? Amén, qué bueno. Dile al que está a tu lado: Dios ha sido bueno. ¿Qué le parece si oramos a Dios? Dígale conmigo: Padre, gracias por esta semana que me diste, por la vida, por la salud, por todo, Dios, lo que tú has hecho en mi vida. Te doy gracias por cada situación que has usado para enseñarme. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, hoy te pido que tú me ayudes a recibir la palabra. Ayúdame a entender lo que tú me quieres decir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sé nuestro maestro hoy y ayúdanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, le invito a que tome su asiento, póngase cómodos, abróchense los cinturones, que vamos a volar. Amén. ¿Cuántos están listos para aprender? Ya lo oramos, pero ¿sí estamos listos para aprender? Bueno, el tema que hoy vamos a compartir se llama Cuando confiamos en Dios. ¿Cómo se llama el tema? Wow, qué rápido ustedes aprenden, rápido. Dígale al que está a su lado: te felicito, eres muy bueno para aprender.
cuando confiamos en Dios. Esta semana pasada, un día de la semana llegó, estaba en la sala de mi casa y tenemos un arbolito ahí saliendo en la puerta de atrás, y llegó un halcón al patio, ¿no? Y se paró en una de las sillas, tenemos unas sillas afuera, y se paró ahí, y todo el tiempo desde que llegó yo me acercaba y él no se asustaba. Hasta lo grabé y lo tomé fotos, le tomé en video y nunca se asustaba. Y estuve meditando mucho porque no fue un rato, fue casi todo el día, se la pasó ahí. No sacamos al perro porque los halcones comen perros. O sea, el perro de nosotros está chiquito y ese halcón puede comer uno de ese tamaño. Así que el halcón es muy parecido, lo más parecido a las águilas. No es igual, es más pequeño, pero son muy fuertes. Vuelan, ven una paloma en el aire, y me tocó verlo hace poco tiempo enfrente de mi casa. Está una paloma volando y viene un halcón de lo alto y cae como si fuera una piedra, golpea a la paloma con su cuerpo y la agarra con sus garras y la golpea con las dos alas, plap, 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 y nada más cae muerta la paloma y ya se la desayuna ahí enfrente de mí. No sé si era el mismo halcón, pero me llamó mucho la atención que este halcón pasó el día. Yo abrí la puerta de atrás, estaba abierta, es de vidrio y puedes ver para adentro y para afuera. Y todo el tiempo le estuve viendo, le tomé fotos, le tomé video y nunca se fue en todo el día. Yo pensé que había tenido una otra paloma y se la estaba desayunando, pero no, había una cosita con agua, se brincaba, tomaba agua y después volvía a subir otra vez a la misma silla y volvía otra vez a estar ahí nada más. Mi esposa decía, ¿por qué no vas y la checas? A haber venido porque está enferma o algo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer, saca la lengua. Le digo, no me voy a tomar un picotazo ahí, se lleve uno de mis dedos. Le digo, no, déjala, si se siente mal no hay nada que hacer. Ora desde lejos. Pero ese pasaje vino a mi corazón, y compartiendo con alguien también, el Señor traía este pasaje a mi corazón y nunca lo había entendido de la manera que lo entendí esta vez, y entre más lo medito, más lo entiendo. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es a los que ¿qué? A los que esperan en Jehová, que es lo mismo que confiar en Dios, o confiar en Jehová, o confiar en Jesucristo. Es lo mismo. Entonces es la promesa. Dice que si tú confías, si aprendes a confiar en Jehová, entonces vas a tener siempre nuevas fuerzas, te vas a poder renovar. Y luego levantarán las águilas como las águilas, correrán y no te vas a cansar, y caminarás y no te fatigarás. Y he estado meditando varios aspectos de esta palabra. Primero por esa visita de ese halcón en mi casa, y me pareció interesante descubrir algunas cosas. Y quiero empezar por decirte que fe es confiar a Dios, confiar a sus principios, creerlos. No siempre es tan simple como se escucha, pero eso es confiar en Dios, creer sus principios. Eso es vivir una vida de fe. Entonces, en cuanto más nos atrevemos a confiar en esos principios o en Dios, las habilidades o capacidades que Dios ya incluyó en nosotros, o sea, no es algo que va a venir de afuera, es algo que está ya adentro de ti, solo por ser hijo de Dios. ¿Solo por qué? Por ser hijo de Dios. O sea, para una persona te va a mirar por fuera, tú eres la misma, pero una vez que tú escuchas el evangelio y lo crees, de un segundo a otro pasaste, dice la Biblia, de las tinieblas
a la luz, de ser enemigo de Dios a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para algunos no tiene sentido. Si no lo has vivido, no tiene sentido. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, empezamos a descubrir, entre más aprendemos a vivir en fe, entre más aprendemos a confiar en Dios, empezamos a descubrir las habilidades y capacidades que tenemos. Tú tienes habilidades que no sabes que tenías. Tú tienes habilidades que no has descubierto, no están fuera, no hay que traerlas. La universidad no las trae, un curso no las trae, no las trae la experiencia, las trae solamente ser un hijo de Dios, y la vida te cambia. Entonces, pero hay que descubrir esas habilidades que Dios ya puso adentro de nosotros. Dile al que está a tu lado: tienes habilidades que no has descubierto. Entonces, tú puedes más de lo que tú te imaginas que puedes. Hay veces que hemos llegado a un punto y pensamos que eso fue todo. Hay una pelea de la UFC que siempre me ha gustado ver. Veo solamente ese pedacito, ¿no? Porque para no ver tanta violencia. En la Biblia está lleno de eso, ¿verdad? Pero en esa pelea, este peleador está peleando y ya parece que está vencido, ya está acabado, pero en un punto agarra un poquito de impulso y empieza a pelear, y al final de cuentas el que estaba vencido termina venciendo. O sea, hay veces que pensamos que ya lo dimos todo, pero si no estás en victoria, no lo has dado todo. Hay algo adentro de ti que falta por salir. Ya está dentro de ti, ya Dios lo puso adentro de ti, solo tienes que descubrirlo. Diga conmigo: tengo que descubrirlo. Y tenemos también una habilidad para sobreponernos aun cuando ya hemos sido derrotados. Dios nos da una habilidad y es de lo que habla este pasaje. No habla de que nunca te vas a cansar, no, habla de que te vas a cansar, pero te vas a reponer. Amén, diga conmigo: me voy a reponer en el nombre de Jesús. Entonces, pero solo va a suceder si aprendo a confiar más y más en Dios. Entre más aprenda a confiar en Dios, entonces voy a poder tomar de esas habilidades que Dios me ha dado a mí ya en mi vida. Entonces es algo que ya está dentro de ti. Entonces eso es la razón por qué hombres de la Biblia o personajes de la Biblia lograron vivir victorias grandes. Uno de esos hombres que siempre desde niño ha sido mi héroe es el rey David. Y el rey David vivió una vida extraordinaria porque aprendió a confiar en Dios, y en un punto enfrentó sus, digamos, más grandes enemigos. Primero, siendo un pastorcillo allá entre el monte, enfrentó al león, enfrentó al oso, y después dice la Biblia, el pueblo entero y sus hermanos en medio del pueblo estaban en medio de una guerra, y un ejército está de un lado, el ejército enemigo, y el ejército del pueblo de Israel está del otro lado. Y dice que David era enviado por su papá para ver cómo estaban los otros hermanos en la guerra, y mandaban a David como mensajero a llevar lonche y a ver que todos estuvieran bien, y va al campamento y está ahí con sus hermanos cuando escucha que un filisteo viene al centro de los dos campamentos y les empieza a gritar: ustedes venga, escojan uno de ustedes y pelee conmigo, y el que gane será el que será, digamos, el ejército vencedor. Y si nosotros ganamos, ustedes nos servirán, y si ustedes ganan, nosotros les serviremos. Pero era un hombre gigante, era un hombre enorme y fuerte, y todo el pueblo tenía miedo. El más adecuado para pelear pues era uno que se acercara más a la altura de ese hombre llamado Goliat. Y
el que más se le acercaba, dice la Biblia, que era el rey Saúl, porque Saúl dice que cuando todos estaban parados en una reunión, dice que toda la multitud estaba parado y Saúl el rey le sobrepasaba a todos desde los hombros para arriba, o sea, todo el cuello más toda la cabeza, y si era cabezón, pues más alto llegaba, ¿no? Así que era el más alto de todo el pueblo de Dios, pero aceptó el temor adentro de su corazón. Y cuando aceptas el temor, eso es un problema grave. Nunca vas a poder enfrentar tus desafíos si tú no vences el temor. ¿Qué es lo que vence el temor? Lo vence tu confianza en Dios. Entre más confianza tienes en Dios, más tú puedes vencer tus temores. Recuerdo que había tomado el desafío de empezar a predicar en inglés, y recuerdo uno de esos días, simplemente me atacó el temor y me quedé sin ninguna palabra. En mi mente no se me ocurría nada. Usted sabe que para decir algo en español hay 3 palabras o 4 o 5, y es lo mismo en inglés. Hay muchas palabras para escoger. Si no te viene una, te viene otra. No tienes que estar pensando exactamente cómo se dice. Pero una vez que acepté el temor, sentí que todo se me puso en blanco. No podía ocurrírseme nada, ni siquiera preguntar, ni nada. Y nadie estaba aquí adelante. Y le digo: Nadia, ven a traducirme. Y sigo la predicación ahora traducido. Pero he encontrado que cuando tú aceptas el temor, no se te ocurre nada. Te haces cosas que no tenías que hacer. Muchas personas cuando aceptan el temor, empiezan a pensar que ya no pueden con la situación que están viviendo personal. No pueden vivir en santidad porque simplemente piensan que no pueden. Y sí pueden, pero piensas que no puedes, entonces esa es una fe como en reversa. No vas a poder. Si piensas que no puedes, no vas a poder. Si piensas que no puedes salir adelante en tu matrimonio, entonces no vas a poder. Si piensas que tus hijos no van a salir adelante, entonces tus hijos no saldrán adelante. Si piensas que tus finanzas no las puedes mejorar, entonces tus finanzas no las puedes mejorar. Si tú piensas que no puedes empezar un negocio, no puedes empezar un negocio. Eso es lo que hace el temor. A mí me paralizó el temor y simplemente ya no podía venir una palabra en inglés, y ya lo había hecho montones de ocasiones, pero aceptas el temor y el temor destruye todo lo bueno que tienes. Bueno, así estaba el rey Saúl, lleno de temor en su corazón, estaba paralizado, era el más grande de todos, pero el más cobarde también. Estaba escondido allá en la tienda, y cuando escucha que el gigante, bueno, el Goliat aquel viene y los desafía, él le dice: algún grandote que haya, y todos estaban más chaparritos que él. A ver, no sean miedosos, alguien que vaya contra Goliat. Yo soy el rey, no puedo ir. Y bueno, nadie se atrevía a ir, porque si el rey es miedoso, los hijos serán miedosos. Hay personas que le dicen a los hijos qué no hacer, pero ellos mismos saben que sus hijos no dejarán de hacer lo que hacen, porque ellos piensan que es imposible. Entonces, como tú pienses en tu corazón, así va a ser. Tienes que vencer el temor, y se vence confiando en Dios. Así que el rey Saúl no lo pudo vencer. Y escucha que un jovencito soltero y joven todavía dice: yo no voy a permitir que ese Goliat esté ofendiendo al pueblo y esté diciendo esas cosas. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. O sea, no nada más él, era todo el pueblo, pero él decía: yo voy a pelear con él. Y de que David se atreviera a decir eso, un hombre bajito, y es como increíble, pero más increíble que el rey Saúl le diga: ok, ve y defiéndenos, chaparrito. O sea,
en qué mente cabe, pero eso es lo que hace el temor. Te destruye todo por dentro. Puedes tener 10 ideas de 10 maneras de salir de tu crisis, pero no se te ocurre ni una. Puedes tener 100 ideas de salir de tu crisis y no se te viene a la mente una. Eso es lo que hace el temor. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando Saúl escucha que David dice eso, dice yo voy a pelear, entonces dice pónganle mi armadura. Pues claro, la armadura le quedaba grande a David, apenas podía moverse y dice no, yo no voy a pelear con esto, quítenmelo, yo voy a agarrar mi onda. O sea, hay que agarrar la onda. Dile al que está a tu lado, agarra la onda. Agarra una piedra, la pone en la onda y empieza a darle vueltas a la onda y empieza a darle vueltas en la onda y le dice el filisteo, el Goliat, le dice oye, ¿tú qué crees que soy yo un animal para que vengas a mí de esa manera con piedras? Y David le dice, mira, tú vienes contra mí con espada, lanza, con jabalina, dice, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y empieza a darle vueltas a la onda, avienta la piedra da en medio de la frente, y cuando da en medio de la frente el gigante cae. Algunos dicen, eso no está en la Biblia, que el gigante alcanzó mientras se le iba el aire, solo alcanzó a decir, ¿qué onda? Y cayó al suelo, derribado por la piedra. Pero David no se quedó conforme, porque dijo, ese se puede levantar otra vez. Así que corrió, agarró su espada y le cortó la cabeza ahí mismo. Cuando nosotros enfrentamos cosas en la vida, vamos a enfrentarlas. Algunos de nosotros estamos bien ahorita, algunos quizás está enfrentando cosas difíciles, personales, familiares, financieras, salud, etcétera. Pero si no las estás enfrentando, gloria a Dios, te digo de antemano, las vas a pasar. No hay nadie en esta tierra que no pase circunstancias difíciles. Eso es la vida, es normal. Cada ser humano pasa por situaciones. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, tengo que aprender a confiar hoy para que cuando venga mi aflicción, cuando venga mi prueba, yo esté listo para no aceptar el temor y para vivir y pelear en fe. Diga conmigo, en fe. Todos los hombres de la Biblia, como David, lo hicieron porque tenían la fe en Dios. No en mis fuerzas, pero en Dios. Diga conmigo, no en mis fuerzas, pero en Dios. Dile al que está a tu lado, no en tus fuerzas, pero en Dios. Noé, para salvarse del diluvio, Dios le mandó construye un arca. Por supuesto era algo ilógico, era una locura, porque nunca, ni siquiera había llovido una lluvia cualquiera, mucho menos un diluvio sobre toda la tierra. Han escalado el Everest ahora y se encuentran con que hay fósiles de cosas que pertenecen en el mar y están sobre el Everest. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio sobre la tierra. Bueno, en aquel tiempo nunca había habido un diluvio y ni siquiera había habido lluvia. Y en aquel tiempo Noé escuchó la instrucción de Dios, confió en Dios, la gente se burló de él, la gente lo tomó por loco, lo tomó por tonto, lo tomó por ridículo, pero él confió en Dios a pesar de todo, siguió las instrucciones y en su momento no solamente se salvó él, pero logró salvar a su familia porque confió en Dios. Diga conmigo, porque confió en Dios.
No solamente Noé, pero Elías, dice la Biblia que los profetas de Baal se habían levantado fuertes. Es como ese espíritu diabólico que se mueve en este tiempo, donde lo malo ahora es bueno y lo bueno ahora es malo. Ese mismo demonio señoreó sobre muchas culturas en el pasado y se había levantado tan fuerte sobre el pueblo enemigo, pero también sobre el pueblo de Dios. Y el profeta Elías se atrevió a desafiarlos, no por sus fuerzas, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios, por haberle confiado, Elías lo respaldó, y cuando Elías oró por fuego, fuego cayó del cielo. Si tú te atreves, a pesar de la presión social, a pesar de lo que hacen tus amigos alrededor, si te atreves a confiarle a Dios en contra de esos enemigos, Dios te hará traer fuego del cielo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esos profetas de Baal no eran lo más temible. Lo más temible era lo que era ese Dios Baal. El Dios Baal era un demonio que controlaba, que hablaba con esos profetas de Baal. Era un Dios que se hacía presente, se revelaba a ellos y hacía cosas poderosas, majestuosas, pero a cambio de pecado, a cambio de esclavitud. Y era un demonio temible, pero porque él confió en Dios, entonces él pudo derrotarlo. Llevó no solamente su familia a la victoria, pero llevó al pueblo a la victoria. Si tú te atreves a confiarle a Dios en medio donde Baal está gobernando nuestra sociedad, Dios no solamente liberará tu vida, pero liberará a tus hijos y liberará a aquellos que tú te atrevas a hablarles de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a confiar, a practicar nuestra confianza en Dios cada día. Daniel, por ejemplo, dice la Biblia que por orar a Dios le tendieron una trampa y le dijeron: si tú le pides a otro Dios que no sea el rey, entonces te vamos a mandar al foso de los leones. Pero Daniel confió en Dios, y cuando confió en Dios, él, a pesar de todo, dice la Biblia que lo lanzaron al foso de los leones, y ahí en el foso de los leones no se atrevieron a comerse a Daniel. De pronto no les gustó la carne humana. De pronto los leones dijeron: ¿saben qué? Eso no lo coman, les va a dar diarrea. Y ningún león se atrevió a comerse a Daniel. ¿Sabes por qué? Porque él confió en Dios. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Jesucristo, él vino a redimir la humanidad, pero tenía que morir en una cruz, tenía que sufrir el dolor de la cruz, tenía que experimentar tanta oposición, y pudo hacerlo porque logró confiar en el Padre. La Biblia dice que aunque era hijo de Dios, y eso siempre me llama la atención, que aunque era hijo de Dios, se iba por las mañanas a buscar la presencia del Padre, a orar con el Padre, a platicar con el Padre. Los discípulos lo veían que se desaparecía, y él estaba orando en algún lugar especial allá entre el monte, buscando la presencia del Padre. ¿Cómo se busca esa confianza en Dios? Bueno, empieza cuando vienes el domingo. Por supuesto, sí funciona, te viene una confianza en Dios. Algunos de ustedes van a salir de aquí confiando en Dios, dicen amén. Pero no será tan fuerte, sino cuando día con día tú convives como Jesús convivía con el Padre, y tú convives con el Padre. Entonces tú vas a ver la fortaleza de tu fe. Tu fe se va a hacer fuerte y vas a enfrentar cosas que no pensabas que tú podías enfrentar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, confiar en Dios es vivir en fe. Vivir en fe es confiar en Dios o esperar en Dios. No hay manera de que nosotros podamos experimentar la fe
en nuestra forma humana, no existe manera. Es don de Dios, es regalo de Dios, es gracia de Dios que cuando escuchamos el evangelio por primera vez, que es el evangelio que Jesucristo fue enviado por el Padre del cielo a la tierra a morir por los pecadores, que murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Son las buenas noticias. No hay manera de que alguien tenga la fe para relacionarse con Dios, sino cuando vive el evangelio. Y solo porque la persona lo escucha y se le da del cielo la gracia, la persona nace a una vida de fe. Ahora lo que no miraba lo empieza a ver. ¿Por qué? Porque el evangelio nos permite eso. La fe es sobrenatural, no es de este mundo. Pero lo sobrenatural del evangelio, lo extraordinario del evangelio, viene cuando una persona que ya vivió el evangelio ahora se atreve a crecer en su fe. Si te atreves a crecer en tu fe, entonces estarás listo para experimentar lo extraordinario del evangelio. ¿Qué es lo extraordinario del evangelio? Lo que Jesús dijo. Dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo extraordinario. La vida abundante es algo extraordinario. Entonces, solo cuando te atreves a crecer tu confianza en Dios, probarás lo extraordinario. Algunos de nosotros quizás no nos hemos atrevido a vivir lo extraordinario porque no nos hemos ocupado de crecer nuestra fe, de crecer en nuestra fe. Tenemos que ocuparnos más en crecer nuestra fe. Predícale al que está al lado, dile: ocúpate en crecer tu fe. Porque todo en el evangelio, todo en el evangelio se necesita que sea en fe. Romanos 1:17 dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que explica Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué nuevas fuerzas? Porque las fuerzas se pueden agotar, se pueden acabar. Aunque estés en fe, estás luchando por algo correcto, las fuerzas se agotan. Dice: levantarán las alas como las águilas. ¿Por qué levantarán las alas como las águilas? Porque en un punto pueden estar arriba, pero en otro punto pueden estar abajo. Y para levantarse otra vez, tienen que levantar sus alas de nuevo. Dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diga conmigo: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esa es la idea de Dios, pero tiene que ser en fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17, por fe y para fe. Dice: como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, sin fe no hay manera de relacionarnos con Dios. No existe forma. Puede empezar bien, pero terminar mal. ¿Por qué? Porque sin fe no se puede vivir una vida cristiana. Sin la fe es imposible aún entender los principios espirituales. No hay principio que la mente natural los comprenda, los razone. No hay manera. Tiene que haber fe ahí, y la fe tiene que crecer para que los principios los pueda captar, no me sean locura a mí. Entonces, sin fe pensamos que Dios se quiere aprovechar de mí. Dios, ¿de qué me necesita? ¿Para qué necesita a alguien como yo? Dios no necesita a nadie. Me acuerdo que mi papá decía: yo no necesito guajes para nadar. ¿Usted cree que Dios me necesita a mí o lo necesita a usted? No, Dios no necesita a nadie. Él es Dios, Él es todopoderoso. En realidad no necesita a nadie. Más bien nosotros lo necesitamos a Dios. Y cuando no hay fe, entonces los principios espirituales nos parecen: oh, Dios en realidad se quiere aprovechar de mí. No, Dios no se puede aprovechar de mí. Él me quiere ayudar. Pensaremos que Dios lo que quiere es amargarme la vida. Yo recuerdo cuando era joven y mis papás ya conocían a Cristo y todo,
y yo decía, no, es que no me dejan vivir la vida como yo quiero vivirla. Y pensaba como si estaban amargados y me querían amargar a mí. Pero luego, pasando los años, me doy cuenta, algunos de mis amigos están muertos y yo estoy sirviendo a Dios. Así que en realidad Dios jamás te quiere escapar la diversión. Lo que quiere es darte una vida plena, no un placer pasajero, no una vida de placeres pasajero. Hoy estoy bien contento cantando, emborrachándome y todo, y mañana estoy todo crudo y deprimido y sin dinero. Caray, caray, sin nada. Entonces, cuando yo voy madurando mi fe, mi confianza en Dios, entonces puedo entender, no, Dios solo me da instrucciones porque quiere algo mejor para mí. ¿Cuántos pueden creer eso? Entonces, la persona que no crece en su fe, hay veces que puede pensar, Dios seguro ni se acuerda de mí, quizás Dios ni sabe quién soy. No, Dios dice en su palabra, dice, hey, yo te conozco desde que estabas engendrado, desde antes de que fueras engendrado en el vientre de tu madre. Yo te conocí, te conozco tan perfectamente que todos los cabellos que han caído de tu cabeza, yo me he dado cuenta. O sea que Él se dio cuenta. Cada ocasión dijo, ahí va otro. ¿Y por qué dejas? Tranquilo, no te metas con Dios, ¿verdad? Él sabe todo de ti, Él sabe todo de mí, Él sabe quién eres, sabe lo que estás pasando, sabe perfectamente tus problemas. Nunca te ha dejado solo porque Él es Dios, Él te ama y Él está ahí cerca. Él tiene planes, Él tiene propósito. Pero cuando no hay fe, entonces pensamos, no, Dios se olvidó de mí, Dios se alejó de mí. Y Dios dice, hey, aquí estoy. Hasta que confiamos plenamente en el invisible, Él se revelará a nosotros. Miraremos lo que Él mira, entenderemos las cosas y la vida como Él las entiende, y la vida nos va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Algo que me encanta que Jesús dijo dice a la gente cuando empezó a predicar. Bueno, antes que Jesús empezó Juan el Bautista y empezó predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, aparte de que predica un mensaje raro, o sea, ¿cómo que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra? ¿Cómo es posible? No lo vemos, no hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reino de los cielos? Y no lo podían ver, así que no podían creer en algo que no podían ver. No solamente Juan tenía un mensaje raro, pero era un hombre raro porque se vestía con pelo de camello, con pieles de camello. Era como excéntrico, ¿no? Era raro porque traía pieles de camello y luego se alimentaba solo con una dieta de chapulines y miel de abeja. Langostas, ¿verdad, cuñiz? Langostas y miel de abejas. Conocí a alguien que no les voy a decir el nombre, pero dijo, míralo qué bien se alimentaba, pura langosta a la mantequilla. Le digo, no, esas langostas no eran de esas langostas, eran de esos chapulines. Pero era casi excéntrico, así que no entendían cómo que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. No podían comprender lo que eso quería decir. Pero viene Jesús después predicando el mismo mensaje. El reino de los cielos ya no se ha acercado, ya está en la tierra. Y dice Jesús, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que el reino de los cielos se ha acercado, pero nadie lo puede ver a menos que no se arrepienta. O sea que una persona sin arrepentimiento le va a pasar de noche. El reino de los cielos está presente, pero no lo puede mirar. Dice la Biblia que solamente los de corazón puro verán a Dios. Si tú no
puedes creerle a Dios, si tú no puedes recibir a Jesucristo, tus ojos nunca se abren. Y Jesús decía: hey, el reino de los cielos ya está aquí, ya llegó, ya está entre nosotros. Como un reino espiritual, la compañía de ángeles. No solamente hay demonios sobre la tierra, esa es la cosa más increíble. Hay demonios alrededor de la tierra, está infestada más que los cucarachos. Ahí en el drenaje, la tierra está infestada de demonios. Pero Jesús dijo: no nomás hay demonios ahora, también la tierra está infestada, repleta, llena, cubierta con ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no puedes ver, cuando no hay arrepentimiento en el corazón de tu antigua manera de vivir, entonces no puedes ver el reino de los cielos. Entonces muchos no lo entendieron a Jesús. Note que los que no lo entendieron no eran iletrados, no eran ignorantes, no eran personas que no estudiaron, no eran personas que no sabían de religión. No, eran personas religiosas, tenían religión, oraban, ayunaban, leían la Biblia, memorizaban la Biblia. Pero cuando llegó Jesús, su corazón no estaba puro y no se arrepintieron y no podían mirar el reino de los cielos y rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no estaban arrepentidos. Entonces, el reino de Dios es real, está entre nosotros, es invisible, pero es real. Diga conmigo: es invisible, pero ¿es qué? Es real. Entonces, invisible pero real. Entonces, pero los que creyeron el evangelio, me encanta lo que le dice Jesús a uno de sus discípulos. Le dice, después de que se revela a él, le dice: te conocí desde que estabas debajo de la higuera, yo te conocí ahí. Y el hombre se espanta y le dice: wow, tú de veras que sí eres alguien. Le dice porque te asombras porque te dije, te vi debajo de la higuera. La experiencia tuvo que hacer algo muy poderoso. Quizás él debajo de la higuera estaba pensando: Dios, quisiera conocerte, quisiera verte, nunca me hablan, nunca. Y Jesús se aparece y le dice: yo te vi debajo de la higuera. Y este hombre se admira mucho, y Jesús le dice: desde ahora en adelante te digo algo, vas a ver los cielos abiertos. Porque recibe el evangelio, dice: vas a ver los cielos abiertos, ángeles van a bajar y subir, vas a ver la revelación que jamás habías visto. ¿Por qué? Porque se atrevió a dar un paso de fe y ahora se arrepintió y ahora empieza a ser claro el reino de los cielos. Era tan claro que personas dijeron, mientras otros rechazaban a Jesús, mientras otros gritaban: crucifícale, otros decían: Jesús, quiero seguirte mi vida entera, quiero servirte mi vida entera, y si es necesario, Jesús, quiero morir por ti. ¿Por qué? Porque vieron algo que los demás no vieron. O sea, la vida te cambia cuando no ves nada, porque tu corazón no está arrepentido, no ves el reino de Dios y no entiendes que alguien va el domingo a la iglesia, trabajó toda la semana y el domingo va a la iglesia. No solamente va, pero está sirviendo en un servicio y en otro, y luego todavía les piden ofrenda. Y no lo puede entender la persona. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es invisible, no es algo que puede ver. Pero estas personas, me llama la atención, por ejemplo, Pablo, antes de que fuera Pablo, fue el apóstol Pablo, primero fue Saulo de Tarso. Y dice en un punto, dice Pablo, dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no hay otra cosa que quiera en la vida. La Biblia enseña que él tenía un negocio, hacía casas de campaña, pero decía: no, para mí, o sea, tengo que comer y tengo que vivir, pero para mí el vivir es Cristo. De eso se trata mi vida. Si hago eso, vale la pena. Cualquier otra cosa queda en segundo nivel. Diga conmigo: para mí el vivir es Cristo. Entre más veas el reino de Dios, entre más lo tengas claro, entonces más
vendrá ese sentimiento, ese deseo de honrar a Dios. Pensarás, vale vivir esta vida en Cristo, vale la pena vivir esta vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Creo que existen tres maneras diferentes de vivir la vida. La primera, creo que es solamente existir. Vivir por vivir. Te levantas en la mañana, almuerzas, vas a trabajar, comes y luego regresas, cenas, te duermes y mañana repites la misma rutina otra vez y te avientas toda una vida haciendo la misma forma de vida. Pero hay otra forma de vida. Otros persiguen la vida o viven la vida persiguiendo solamente tres cosas mayores: las riquezas o la fama o el placer. La mayoría se conforma con el placer, unos cuantos se conforman con las riquezas y otros muy pocos con la fama. Pero dice la palabra, esas son las dos maneras. La otra manera o la tercera que sugiero es una vida con un propósito eterno. ¿Una vida con qué? Con un propósito eterno. ¿Qué implica tener un propósito eterno? ¿Qué implica? ¿Cómo es una vida con propósito eterno? Bueno, primero tenemos que entender que se necesitará fe, porque si no ves el reino de Dios, no tendrá para ti sentido. No solamente te burlarás de tú hacerlo, pero te burlarás de aquellos que lo hacen, que viven con propósito. Pero cuando tú entiendes eso, entonces tú quieres servir a Dios, como el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es la principal manera de vivir con propósito? Enseñándole a otros el evangelio de Jesucristo. Y otra de las cosas que hará o sucederá es que estaré tan consciente de que todo lo que yo vivo vale la pena si es para Dios. Número uno, todo lo que yo vivo vale la pena si es para Dios. Todo, aunque a otro le parezca una locura. Pero la segunda parte es que aunque esté pasando lo que esté pasando alrededor de mí, voy a tener claro que Él siempre está al pendiente de mí. Siempre, siempre, siempre. ¿Y siempre es cuando? Siempre está al pendiente de mí. Si me quedé sin mucho cabello, Él estaba al pendiente de mí. Si me enfermé, Él estaba. Amén. Si tengo un problema, Él estaba. O sea, siempre dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, me llama la atención que dice y sabemos, es como lo deja como ya por sentado. Y sabemos, para mí, en la lógica celestial de la que hablábamos las semanas pasadas, sabemos, ya está sentado. Todos los hijos de Dios lo sabemos. Es tan claro, no hay nada que yo viva en mi vida que Dios se descuidó. Ningún demonio te puede tocar porque Dios se cansó, se descuidó de ti y no te protegió. No, nada absolutamente, porque Dios siempre está en control de la vida de sus hijos. Diga conmigo, en mi vida, otra vez no los escuché, en mi vida Dios siempre está en control. ¿Lo puede creer eso? Cuando tú empiezas a crecer en tu fe, eso empieza a ser parte de ti. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena vivir para Dios porque también Él siempre está al pendiente de mí. No hay nada que suceda alrededor que Él se descuide. Nunca se va a descuidar. Él no tiene que dormir, Él no tiene que descansar. Él es Dios, Él está en control de mi vida. Yo estoy limitado, pero Él no está limitado. Pero Él dice, si aprendes a confiar en mí, si caminas en fe, yo me encargaré de ti. Diga conmigo, si camino en fe, se encargará de mí. Isaías 40:30 dice, esto no será algo natural. Dice, porque lo natural es, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan en Jehová, esos son otro tipo de gente. Los que esperan en Jehová, dile al que estaba a tu lado, tú eres otro tipo de gente. Los que esperan en Jehová es otro tipo de gente. Los que esperan en Jehová en cualquier edad, no importa la etapa de la vida, los que esperan en Jehová son otro tipo de gente. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no hay manera de que pierda, no hay manera de que pierda. Por favor, predíquele al que está a su lado, dile, no hay manera de que pierdas. Dice, yo te multiplicaré las fuerzas. Algo que yo no había entendido, el término en inglés que usan para decir como ya estoy quemado, ya, burnout. Pero yo no lo entendía ese término porque yo le decía a una persona, sí, pero levántate. Es que te estoy diciendo, I'm burnout. Y yo, sí, pero levántate, ánimo. Es que estoy burnout, ya. Hasta que tuve que preguntarle, ¿qué quiere decir esta persona con burnout? Sí entiendo la traducción literal, pero ¿qué quiere decir? Oh, es que decir ya se acabó, ya, todo se acabó ya. O sea, en el matrimonio ya se acabó todo, ya, no hay esperanza aquí, ya no hay vuelta atrás. Eso no existe para ti. Tú eres otro tipo de persona. Si confías en Jehová, eres otro tipo de persona. Siempre hay un camino de salida. En tu negocio hay un camino de salida. En tus finanzas hay un camino de salida. No hay manera de que estés burnout. Can you say amen? No importa qué es lo que estemos viviendo, siempre hay un camino de salida a los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces dice, vas a ser como las águilas cuando sientas que estás abajo, porque sí tendrás tiempos bajos. Y eso es lo que yo aprendí con este pasaje de Isaías. Sí tendrás tiempos bajos. Si el águila está abajo es porque descendió y ahora está abajo. Sí vas a tener tiempos bajos, sí va a haber. Ser hijo de Dios no quiere decir no voy a tener tiempos bajos. Ser hijo de Dios quiere decir que tengo la habilidad de recuperarme. Diga conmigo, me voy a recuperar. Dígalo creyéndolo, me voy a recuperar. Dígalo creyendo con todo, me voy a recuperar. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Si el águila necesita que levantar el vuelo es porque estaba abajo. Si necesita nuevas fuerzas es porque las viejas fuerzas se le acabaron ya. O sea, necesito nuevas fuerzas porque ya se me acabaron las que tenía. Entonces no está hablando de que no vas a vivir circunstancias negativas. De hecho, Jesús nos lo dijo antes, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, eso es natural, sí. Dice, pero yo te voy a dar nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Cuando las necesites, tendrás nuevas fuerzas. Cuando las necesites, cuando venga el tiempo de la prueba, de la lucha, tendrás las nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahorita me preparo para confiar en Dios. Ahora, quiero contarles una fábula de cuando yo tenía, no sé, 18 años, apenas hace 3 años atrás. 18 años tenía en aquel tiempo y escuché esta fábula. Era un predicador que la estaba predicando y me gustó mucho y la he usado en mi tiempo de historia de mi vida personal muchas veces porque me he sentido sin fuerzas y me recuerdo que Dios me va a dar nuevas fuerzas. Me he sentido abajo y me recuerdo que solo tengo que mover las alas. O sea, no va a pasar si no mueves las alas. A veces hay que mover las alas. Y si ya te acostumbraste a no mover las alas, pues no las mueves y no las mueves. Entonces hay que mover las alas. Dile que está a tu lado, hay que mover las alas. Entonces, esa fábula la escuché y se las quiero compartir a ustedes. Y en las fábulas, pues los animales hablan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos les gustan las fábulas? Ok, les voy a contar esta. Había una mamá águila con un bebé águila, un aguilucho. Y la mamá águila era muy feliz con su aguilucho y todos los días ella salía a cazar y cazaba un pescado grande y el aguilucho solo disfrutaba de pescado fresco todos los días
y a veces le cambiaba la dieta y decía, no, hoy necesita algo más proteína, y iba por un conejo fresco ya listo, preparado, y el bebé aguilucho solo se sentaba a comerse el conejito tierno, suave, y se alimentaba, iba creciendo, fortaleciéndose, pero todavía no estaba cubierto de plumas, todavía era un aguilucho. Así que un día la mamá águila salió a cazar como de costumbre, y un hombre cazador de águilas lo atrapó a mamá águila y se la llevó por allá a encerrarla en una jaula en un zoológico, y pasó el día entero y el aguilucho no veía a la mamá águila y empezó a preocuparse el primer día. Pero luego pasó el primer día y el aguilucho durmió, despertó y mamá águila no está, y estaba todavía más preocupado. Pasó el día, pero el tercer día, ese sí fue terrible, porque no había comido nada. Entonces sus tripitas empezaron a hacer ruidos adentro. Decía, oh mamá, extraño a mi mamá, pero también extraño el pescado y el conejo, no hay comida. Y empezó a luchar y empezó a pensar en ideas, y llegó el punto de desesperación del hambre. Era tanto que empezó a pensar, ¿qué soluciones tengo? Tengo que pensar. Piensa, bebé aguilucho, piensa. Y empezó a pensar y dijo, ok, tengo dos opciones. Si me quedo aquí, por seguro voy a morir de hambre. Y la otra opción, veía hacia abajo, las águilas no ponen nidos abajo, siempre lo ponen o en lo más alto de un peñasco, en lo más difícil, o en lo más alto de una copa de un árbol. Y el bebé estaba allá mero arriba en la copa de un árbol y dijo, si me tiro de aquí es muy alto y voy a morir, pero podría sobrevivir. Entonces empezó a pensar y dijo, bueno, tengo que rifármela, tengo que tomar el riesgo. Y cerró los ojos, dijo, porque voy a morir de hambre. Se llevó a la orilla del nido y dijo, me voy a tener que tirar 1, 2, 3, y se vino cayendo rama tras rama, pegaba, pero se hacía nudito así y caía hasta que llegó al suelo. Y gloria a Dios que había una cama de hojas secas, había como colchoncito, así que rebotó, le dolió, pero rápido se pudo parar. Dijo, wow, estoy bien, todo está bien, wow, gracias Dios. Era un aguilucho cristiano. Así que dijo, ahora la otra tarea, tengo que buscar alimento, pero no se veía alimento por ningún lado. O sea, los conejos corrían rápido, los pescados nadaban abajo del agua, no estaban listos para ser comidos. Así que empezó a pensar, ¿qué hago? Y su hambre no lo dejaba y no lo dejaba, hasta que de repente empezó a escuchar ruido de un parvada, creo se dice, de puros guajolotes. Una parvada de guajolotes, y los guajolotes se escuchaban por ahí que hacían y empezó a seguir el sonido. ¿Cómo hacían los guajolotes? No, yo hice mi mejor esfuerzo y ustedes no hacen su mejor esfuerzo. A ver, ¿cómo hacían los guajolotes? Ok, la vida en victoria se trata de hacer tu mejor esfuerzo. Puede que no sea la mejor versión, pero es tu mejor esfuerzo. ¿Cuántos hicieron su mejor esfuerzo? Ok, bueno, hagamos un mejor esfuerzo. 1, 2, 3. Ándale, así se oía la parvada. Así que el aguilucho seguía con el ruido, y ahí va. Usted sabe, los aguiluchos les faltan plumas, están feitos, no parecen águilas, parecen guajolotes de hecho. Y se acerca a la manada y se acerca con el jefe, porque todos dicen, con el jefe, allá va adelante. Ok, llega con el jefe y le dice, jefe aguilucho, guajolote, jefe guajolote, yo me quedé sin mamá, tengo 3 días sin comer y no encuentro qué comer. Y el guajolote le dice, no te preocupes, hijo, tú puedes ser parte de nuestra parvada
y nosotros te ayudamos. Dice, pero no sé cómo. Dice, no te preocupes. Y empieza con sus patitas, el guajolotote, a abrir la tierra, y de repente sale una lombriz y otra lombriz, y el aguilucho se queda, pero no había más, y tenía mucho hambre. Si ellos comen y no les hace daño, seguro no me va a hacer daño. Así que contra toda su naturaleza, comió la primera lombriz, y la primera, la segunda, la tercera, y ya la cuarta no sabía tan mal. De hecho, le empezó a quitar el hambre. Dijo, ok, bueno, no está tan mal, por lo menos voy a estar vivo. Así que comió lombrices hasta que se llenó. Y al día siguiente, lombrices, 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 hasta que él se sintió normal. Comer lombrices era parte de la vida. Así hay muchos cristianos que se acostumbren a comer lombrices, es parte de la vida. Creen que esa es la vida, y no es la vida. Comer lombrices es una vida de pecado, es una vida de fracaso, es una vida de pobreza material y espiritual y emocional, y en todas las formas. Tú no fuiste creado para eso, pero si comes eso, pues te vas a acostumbrar en un punto y vas a tomarlo como normal hasta que no se te prenda el foco. Así que todos los días, bueno, el aguilucho, mal que bien, pero ya no tiene hambre, y ahora ya se identifica él mismo como guajolote, porque pertenecía a la parvada de los guajolotes. Entonces ya se presentaba como guajolote. Así que se le hace lo más normal. Es más, no solamente come la comida de los guajolotes, ahora también habla el idioma de los guajolotes. Entonces el aguilucho aprendió en su vida de crecimiento a hablar guajolote. Le hablaban y él también contestaba. También contestaba igual. Algunos cristianos hablan guajolote. Dile al que está a tu lado, ¿y tú qué hablas? Hablar guajolote quiere decir hablar palabras negativas, maldicientes, palabras influenciadas por el temor. No hables guajolote. Amén. Predíquele al que está a su lado, dígale, no hables guajolote. Un día estaba comiendo, fueron a tomar agua a este lago más expuesto a la luz del sol, y estaban todos muy contentos tomando agua, la parvada entera, y de repente pasa un ave en los cielos, majestuosa, grande, y papá guajolote suena la alarma y dice, escóndanse, peligro, y todos corren, y él también va en medio de los guajolotes corriendo, pisándose unos a otros, abajo de los arbustos, abajo de las piedras, porque anda un águila ahí y nos puede comer. Y él también está escondido, pero lo mira y dice, wow, aunque yo volara aquí poquito, no quisiera ir tan alto, pero aunque fuera así, aunque ganara que me den el aumento de un 25 centavos por hora en este año, y empiezas a sentirte que eso es lo más que puedes aspirar en la vida. Ya no sueñas con un negocio, no sueñas con cosas grandes, no, aunque sea un poquito. Así estaba el aguilucho ahora, aunque fuera un poquito, que yo volara un poquito más, pero qué majestuoso, envidio a ese águila. Y estaba tan emocionado que lo ve un búho que estaba parado en una rama, y le dice, hey, te veo que estás sorprendido con el águila. Dice, ¿tú quién eres? Pero acuérdense que los búhos hablan búho, ¿verdad? Dicen, ¿se acuerdan los búhos? ¿Cómo hacen los búhos? Así hacen los búhos. Espero que no estemos diciendo una grosería en búho, ¿verdad? Por amar muy mal el búho. Y le dijo, who are you? Porque era americano, era un búho americano. Y le dice, yo soy un guajolote. Dice, oh, interesante, tú eres un guajolote. Te veo que estás mirando allá arriba aquella águila. Y dice, oh sí, está majestuosa.
anda en las alturas. Le dice, ¿por qué no vas al lago? Ve al lago y quiero que te mires en el lago. Y él llega a la orilla del lago y se asoma en el lago, y por ahí pasaban los pescados, pero él no podía hacer nada. Él no sabía cazar pescados, él comía lombrices porque no sabía que él podía comer esos pescados. Así que miraba, dice, no, pero no mires al pescado, porque vio el búho que miraba para allá y luego para allá. No, deja de ver al pescado, mírate tú en el agua. Y empezó a mirarse en el agua y dice, ahora abre tus brazos, abre tus alas. Y las abre el águila. No sabía abrir sus alas, ahí aprendió a abrirlas, las abrió tanto como pudo. Dijo, ahora mírate otra vez en el agua. ¿Qué miras? Se asustó. Dijo, un águila. Un águila. Dice, mira arriba. ¿Qué ves arriba? Un águila. Mira abajo. ¿Qué miras? Un águila. Dijo, wow, ¿qué eres entonces? Un águila. Y ahí descubre que es un águila y le dice, ¿sabes qué? Ahora empieza a mover tus grandes alas. Y las empezó a mover, se empezó a despegar de la tierra y empezó a abrirlas más y más. Y entre más se remontaba en las alturas. Y ahora llegó un punto que estaba sobre todos los árboles. Llegó el punto que fue más alto sobre todo el bosque y arriba de las nubes, y se dio cuenta, wow, toda mi vida la he desperdiciado pensando que pertenezco al mundo guajolote, pero no pertenezco al mundo guajolote. Yo quiero decirle, cuando tú vengas a Cristo Jesús, cuando tú lo sigues, tú no perteneces al mundo guajolote. Tú fuiste creado con un propósito mayor, con un propósito eterno. Ahí está, adentro de ti, ya listo. Pero tú tienes que creerlo y tienes que aceptarlo y tienes que empezar a mover tus alas. Si mueves tus alas, vas a descubrir que sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir libre de pecado, sí se puede vivir en obediencia a Dios, sí se puede vivir un buen matrimonio, sí se puede tener una buena familia, sí se puede empezar un negocio, sí se puede prosperar en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. No en nuestras fuerzas, pero en el nombre de Jesucristo. Así como David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con tus fuerzas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú fuiste creado en Jesucristo para buenas obras. No quiere decir que nunca estuviste abajo, no quiere decir que nunca estuviste derrotado, no quiere decir que no estás abajo o derrotado, pero quiere decir que tienes la habilidad de levantarte en el nombre de Jesús. Pudiste haber estado viviendo como guajolote, hablando como guajolote, comiendo como guajolote, pero es tiempo de que empieces a mover las alas. Mueve las alas, mueve las alas, levántate en el nombre de Jesús y vive la vida para la que fuiste llamado a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarte que te pongas en pie y vamos a orar. Dile al que está a tu lado, bienvenido a la vida, Mr. Eagle. Esa semana próxima empiezan nuestras 3 semanas de cosecha y vamos a enfrentarlas en fe. Diga conmigo, en fe. No en nuestras fuerzas, pero en fe. Sin Jesús soy nada. Pero Pablo dijo, en Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso hace la gran diferencia. Y cuando descubro eso, no quiero volver atrás. Pero te aseguro, habrá momentos de debilidad, pero tendrás el poder de recuperarte y de levantarte y de volar sobre las alturas. Dile a Dios, Padre, hoy te pido perdón. Cierra tus ojos y dile, te pido perdón por haber aceptado el temor, por haber aceptado la duda, por no confiar en ti. Sé que tú eres todopoderoso y que no hay razón para que yo no confíe en ti. Todo lo tienes en control.
no hay demonio que pueda hacer lo que quiera, porque tú estás sobre todas las cosas. Padre, perdón por haber desconfiado cuando no había razón. Me arrepiento hoy de todo corazón. Y hoy te doy mi corazón, te doy mi vida. Y te pido, Dios, que tú hagas algo en mí. Que tú me des esa fe y que yo empiece a mover mis alas en mi persona, en mi matrimonio, en mi familia, en mis alrededores, Padre, en mis finanzas, en mi negocio, o aún el negocio que no me he atrevido a emprender. Y Padre, ayúdame a mover mis alas y empezar a volar en las alturas. Ayúdame a ir por algo más, por el propósito eterno. Que para mí el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Padre, te lo hemos pedido todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la fe que hoy me das. Sé que mi vida no será la misma. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas águilas veo aquí? Ajá. Amén, amén. ¿Sabe que atreverse a creerlo es todo? Atrévete a creerlo, eso es todo. Es todo lo que necesitas. Lo demás viene en el camino, pero empieza por creerlo. Hoy, si tú estuviste orando por 3 personas, al final va a haber unas tarjetitas que te van a regalar para que tú invites a una persona. Adentro está en blanco para que tú le escribas, la personalices. Si tú no oraste por 3 personas, bueno, pues pide una sola nada más. Pero ojalá que puedas invitar la otra semana a alguien que conozca a Dios. Todavía lo vamos a hacer así. Antes lo hacíamos, rentamos el auditorio de UTSA o el hotel, pero todavía lo vamos a hacer así. Entonces esperamos abrir la 4ª reunión pronto. Amén. Entonces dile al que está a su lado: mucho gusto, Mr. Eagle. Pues no hay águila y águilo, ¿verdad? Águila y águilo. Pero bienvenidos al mundo de las águilas. Adiós, guajolotes. Diga conmigo: adiós, guajolotes. Dios los bendiga a todos. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Tengan una buena semana. Madeleine va a orar por nosotros. Amén. Tremenda palabra, ¿no es así? ¿Cuántos están listos para volar en las alturas? Hágale así. Empiece a prepararse para volar en las alturas. Y pues bueno, Dios ha sido bueno. Que el Señor le siga dando revelación y unción a nuestros pastores para que nosotros sigamos aprendiendo de Dios a través de ellos, a través de nuestros líderes. Yo creo que este ha sido un tiempo especial para cada familia y para cada persona que ha estado aquí viniendo, aprendiendo. Y pues bueno, así como lo dijo el pastor, el próximo domingo prepárese para así como volamos, ahora sí hay que compartir la palabra, hay que compartir el evangelio. ¿Qué les parece si oramos juntos para ser despedidos? Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y le diga conmigo: amado Padre, hoy te damos gracias por este tiempo tan especial, porque hemos renovado nuestra mente, nuestro espíritu a través de esta palabra. Hoy, Padre, te pido perdón por aquellas veces que hubo temor en mí y que desgraciadamente, Padre, lo transmití a mis hijos, a las personas que me rodean. Perdóname, Padre. Hoy aprendí que tengo nuevas fuerzas, que estoy lista, Señor. Estoy listo para emprender vuelos, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de que cada día, Señor, estamos preparados, estamos renovados a través de tu sangre preciosa. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que va a ser una semana sobrenatural, donde lo que hemos recibido, esto me prepara para el resto de la semana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque has sido bueno.
Hoy aplicamos la sangre de Jesús sobre cada familia aquí representada, sobre cada adulto, sobre cada joven, sobre cada niño. Bendice a nuestros pastores, a cada una de sus hijas, a nuestros líderes. Bendice a cada discípulo. Que tu sangre preciosa repose sobre ellos y que tu sangre sea un blindaje especial, Padre, para que nosotros seamos guardados, que seamos bendecidos a través de ti. Hoy en el nombre de Jesús, hoy declaramos que la próxima semana veremos nuestra casa, tu casa, llena de personas nuevas, donde vendrán a conocer de ti, donde vendrán a tener ese corazón dispuesto para poder ser renovado y restaurado. Hoy bendecimos a esta nación, bendecimos a San Antonio, bendecimos a los gobernadores de esta ciudad, bendecimos a nuestro presidente y a tu pueblo amado Israel. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una excelente tarde.